Buen día. Empezamos el tema de el Bhakti Yoga, la ciencia de encontrar amor por Dios de manera completamente pura. Entonces, como introducción, siempre ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a los devotos del Señor, a los maestros espirituales y al Señor propiamente. Esto lo hacemos en el lenguaje sánscrito, glorificando a estas personalidades. Om Gyana Timirandasya Jana Yana Salakaya Sarsu Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadhyati Sampadantikam Vanchakarpataro Yasha Kripa Sindhavasha Patitanam Panavivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashanine Nirvisesa Suryavani Pastate Satarine Namam Vishnu Paraya Gaura Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Pramani Purigo Swami Tinamine Divyanjana Pradastresha Prabhave Jarma Jarmani Jagna Vairagya Dehayam Shastra Siddhanta Sambinde Patitanon Samudare Yativesa Draya Vai Prashara Karashaya Tonavasya Kumuro Bhagavarati. La exclusividad del Manjari Vas, o sea, la exclusividad de los sentimientos estáticos amorosos dentro del aspecto de las sirvientas más íntimas de Srimati Radharani y de Krishna. Aquí me convertiré en una sirvienta de las sirvientas de Sri Radha para servir a sus espléndidos y resplandecientes pies de loto. Viviré solo para su gozo y felicidad, esforzándome siempre para incrementar su éxtasis divino. Permaneceré exclusivamente como su sirvienta. Mi corazón está plenamente consciente de que Krishna solo es feliz cuando Srimati Radharani es feliz. Por eso nunca abandonaré sus pies de loto para abrigar la esperanza de alguna relación con Krishna. Esto es interesante porque las gopis manjaris no se acercan a Krishna si no está Srimati Radharani. En cambio, las otras sakis o amigas de Srimati Radharani sí tienen esa actitud. Las manjaris se complacen únicamente cuando Raja está con Krishna. Y es algo interesante. Nos explican también que cualquier sentimiento o sentir que manifieste Srimati Radharani, las manjaris lo manifiestan. Está el ejemplo de que una manjari le pregunta a Rupa Manjari por qué tiene los labios mordidos. Y fue porque Krishna le mordió los labios a Srimati Radharani. Sigo leyendo. Mis amigas gopis son mis mejores bien querientes y maestras en las artes de servir en las relaciones conyugales de Sri Radha. Solo siguiendo su amorosa modalidad de servicio puedo dedicarme a los pies del loto de mi señora Srimati Radharani o Radharani Radhika, los cuales complacen todos los deseos. Permaneceré en el grupo dedicado a Sri Radha y jamás aceptaré la compañía de quien no haya sido favorecido por sus confidentes, sin importar quién sea o cuál sea su sentimiento. Bueno, entonces esto está en el Gita Mala de Bhaktivinoda Thakur, manifestando cuáles son sus sentimientos amorosos hacia la divina pareja y cómo se parcializa hacia Srimati Radharani. En otras palabras, eh, son estados de conciencia muy elevados y por eso es que Chaitanya Mahaprabhu nos enseña que el estado de conciencia más elevado es el Unatosvala Ras,
que es la percepción de la velocidad más sublime, trascendental del amor por Krishna. Y eso lo experimentan las Gopis Manjari, que son la sesión de Gopis que pueden estar con Radha y Krishna en su aspecto más íntimo de la relación amorosa. Entonces, aquí con las explicaciones de Bhaktivinoda Thakur, se está hablando del aspecto más notorio y trascendental del amor. La posición más destacada de todas las posiciones de Radha y Krishna, que son la fuente de toda la existencia. La personalidad absoluta, completa y perfecta, de él emanan todo lo existente, la existencia tanto espiritual como material, y esta personalidad ejecuta actividades personales con sus devotos, y él mismo, la Bhagavan Krishna, Govinda, él manifiesta su sentimiento devocional hacia él mismo en la forma de Srimati Radharani. Entonces ellos son la eterna pareja, la fuente de todo lo existente, y son el receptáculo de la devoción más destacada entre todas las devociones. Y aquí Bhaktivinoda Thakur nos está contando cuál es su posición. Para lograr eso, de parte de nosotros, las entidades vivientes condicionadas de este mundo material, se requiere de eh, purificar nuestra conciencia a través de una metodología fidedigna, y esa purificación puede durar muchas vidas hasta que uno logre un sentimiento completo y perfecto, porque para ir al mundo espiritual en el ambiente de Braj, de Radha y Krishna, nosotros tenemos que estar puramente ubicados, ni una pizca de deseo personal, ni una pizca, ni siquiera la más pequeña, la más pequeña. Y eso es a los que nos pertenece en el hogar del Señor Supremo. Hemos eh, aceptado la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu para enlistarnos en esta campaña de servir con amor y devoción al Señor Supremo en los estados de Braj, que son de Santa, de Dacia, Sakya, Vatsalya y Madhurya. O sea, de admiración, de servidumbre, de amistad, de paternidad y de amor conyugal. Entonces, Bhaktivinoda Thakur aquí está definiendo las relaciones de amor conyugal. Bien, ahora vamos a pasar a otro aspecto de la filosofía, que es el aspecto inicial de esta filosofía, para que vayamos purificándonos, es la lectura del Bhagavad Gita. Con el Gita Mala estamos leyendo la cumbre de a dónde vamos a llegar si seguimos practicando este proceso, cantando los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y con el Bhagavad Gita se inicia el proceso de manera científica. Entonces estamos en el capítulo 7, el conocimiento del absoluto. El texto de hoy es el 21, que dice: Yo ya yatanu vatam sadayasita ishati tasya shalan sadam tan evam vidamid aham. Yo estoy en el corazón de todos en la forma de Paramatma. En cuanto alguien desea adorar a un semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Bueno, aquí Krishna realmente está diciéndonos que Él nos guía de acuerdo a nuestro deseo, pero que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro deseo. Ya se ha explicado que realmente nosotros no tenemos un contacto directo con la materia. Hay una energía que se llama prana. Esta energía es la que tiene contacto con la energía material de parte nuestra,
y nosotros entonces lo que hacemos es manifestar nuestro deseo y esta energía es la que hace que todo funcione, aunque nosotros pensamos que somos los ejecutores de la acción, realmente nuestros deseos son los que nos llevan a una posición de cualquier condición de vida en este mundo material entre 8.400.000 especies de vida, porque en todas las especies de vida y almas, todas las almas son iguales, con las mismas constituciones, Saksi, Ananda, Vigraha, bienaventuranza, conocimiento y eternidad, pero resulta ser que estamos condicionados por los deseos materiales y nuestra única libertad consiste en la siguiente: aceptar o rechazar a Dios. Cuando nosotros rechazamos a Dios, entonces nos creemos dioses y luchamos por la sobrevivencia o la subsistencia o el poder. Cuando aceptamos a Dios, entonces esto nos sometemos a lo que es el servicio amoroso ante el Señor Supremo y de esa manera podemos retornar a nuestra condición natural, que es el mundo espiritual. Pero todo lo que nosotros estamos viviendo es una realidad del mundo material, pero a la vez es una ilusión. Que yo me identifique con una familia en particular, con un cuerpo en particular, con una nación en particular. Todo es una ilusión proyectada por la energía ilusoria. Es como lo que se llamaría realidad virtual. Bueno, ahora voy a el Srimad Bhagavatam, que es nuestro libro de conquista, como lo dice el propio verso Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanan Namaskritya Naro, Shaiva Naro, Tamadevi Saraswati Vyasa, Tatovaya Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro medio de conquista, ofrezcamos nuestra respetuosa reverencia a la personalidad de Dios en sus diferentes aspectos como Vasudeva, Narayan Rishi, a la diosa del conocimiento Saraswati y a Srila Vyasa, el autor. Entonces, estamos en el capítulo 22, el encuentro entre Prithu Maharaj y los cuatro Kumar, que son conocidos como Sanaka, Sanat, Sananda y Sanatan. Antiguo, para siempre, alegre eternamente y eterno. Son los cuatro sabios que han llegado a visitar a Prithu Maharaj y entonces eh, parece que ya este es el último verso de despedida de los sabios. Entonces vamos a leer el verso y la traducción y el significado dado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El verso es el número 63 y dice: Kityadinam Gitaya Putvim Tailakya Tatra Tatraham Pravista Kara de su Estina Rama Satan Ivam. La fama de Prithu Maharaj se proclamaba en voz alta por todo el universo, desde los planetas inferiores a los intermedios y superiores. Todas las demás personas santas escuchaban acerca de su gloria, que era tan dulce como la gloria del Señor Ramachandra. Bueno, antes de leer el significado de Prabhupada, eh, para las personas de la cultura védica, los habitantes de Bharatavarsha, India, es normal esta información, como por ejemplo el aspecto cosmológico, donde se habla de dos formas de describir lo que es el universo, que está constituido por sistemas planetarios superiores e inferiores, 7 sistemas planetarios superiores y 7 sistemas planetarios inferiores. También se describe como los sistemas planetarios inferiores, medios y superiores. Entonces, resulta ser que estos sistemas planetarios están descritos en el Srimad Bhagavatam de manera resumida en otros
Puranas o otros libros védicos se describe con más detalle cómo funcionan los sistemas planetarios. Aquí está hablando de tres sistemas planetarios. La Tierra pertenece a los planetas medios, los planetas donde viven los que niegan a Dios, que se le llama Asura o demonios, son los sistemas planetarios inferiores, donde abarcan también mucha opulencia material y también bajo estos sistemas está lo que se llaman los sistemas planetarios infernales, donde las entidades vivientes van a pagar su cuenta y luego salen de ahí con oportunidad de redimirse y así sigue el ciclo de el samsara o de nacimiento y muerte. Y están los sistemas planetarios superiores donde viven los habitantes más cercanos al Señor Supremo, los administradores de todos los elementos existentes, ¿verdad? Hay un semidios que administra el agua, otro que administra el aire, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también menciona el Señor Ramachandra, que es una encarnación del Señor Supremo, que viene también a presentar los principios religiosos y morales. Entonces, ahora vamos a leer el significado de Srila Prabhupada. En este verso son significativas las palabras Estina y Radmaha. Es costumbre entre las damas disfrutar escuchando las alabanzas de determinados héroes. En este verso vemos que la fama de Prithu Maharaj era tan grande que las damas de todo el universo escuchaban acerca de ella con gran placer. Al mismo tiempo, también los devotos de todo el universo escuchaban las glorias, que eran tan placenteras como las glorias del Señor Ramachandra. El reino del Señor Ramachandra existe aún en la actualidad en Bharatavarsha, India. Recientemente se formó un partido político denominado Partido Ramaraya, que quería establecer un reino un reino que recordase el reino de el señor Rama. Por desgracia, los políticos actuales quienes quieren el reino de Rama, pero sin la presencia del señor Rama. Sí, como dice Srila Prabhupada, queremos el reino de Dios, pero sin Dios. Han desterrado la idea de volverse consciente de Dios, pero aún así esperan establecer el reino de Rama. Los devotos rechazan ese tipo de propuesta. Las personas santas escuchan acerca de la fama de Prithu Maharaj porque él representa con exactitud al señor Ramachandra, el rey ideal. Entonces aquí se está hablando de quién es el rey ideal, el reinado ideal, y por eso uno puede estudiar el Ramayana, que es la historia de el señor Ramachandra, escrita por Tulsidas, y también hay una versión escrita por Valmiki, que son devotos del señor Ramachandra. Entonces, para terminar este capítulo, dice, así termina los significados de Bhaktivedanta Swami Prabhupada correspondientes al capítulo 22 del canto cuarto del Srimad Bhagavatam titulado El encuentro entre Prithu Maharaj y los cuatro Kumar. Así que, ya para la próxima vez que presente esta lectura, vamos a encontrar el tema Maharaj Prithu va de regreso al hogar. Entonces, la historia de Prithu Maharaj es bastante larga. Él es descendiente del primer Manu porque, como se explica en el Srimad Bhagavatam, en un día de Brahma, que consta de 1000 ciclos de yuga, cada yuga es de 4.320.000 años, y entonces 1000 ciclos de yuga serían como 4 billones
320 millones de años. Entonces, en un día de Brahma existen 14 Manus, los cuales viven 72 ciclos de Yuga, y las historias de Prithu Maharaj se manejan con el primer Manu, que es hijo del señor Brahma. Los Manus aparecen como hijos de diferentes semidioses. Digamos, el Manu que ahorita está rigiendo, que es el séptimo Manu, se llama Vaivasvata Manu, que es hijo del sol. Entonces, Prithu Maharaj es descendiente del primer Manu. Y todo iba bien hasta que el papá de Prithu Maharaj tomó el reino y se convirtió en un malhechor. Y como tal, entonces se autonombró Dios, y eso no le gustó a los sabios que manejaban el Estado, puesto que ya se había establecido lo que es el Varna y el Ashram, las órdenes sociales y las órdenes espirituales. Las órdenes sociales son Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, que quiere decir intelectuales, los brahmanas, la cabeza de la sociedad. Los brazos son los kshatriyas, los administradores de Estado. Los vaishyas son los que manejan la banca, el comercio, la ganadería y la agricultura. Y los sudra son los obreros. Entonces así está establecida la orden social védica. Y entonces, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi es la parte del ashram, o sea, del entrenamiento dentro del campo espiritual. Entonces, esta cultura maneja un entrenamiento en el campo material y el campo espiritual. Se aplica el dicho ese: vive como si fueras a morir dentro de un segundo, o que fueses a morir dentro de 100 años. O sea, mientras uno está en el cuerpo material, debe mantener el cuerpo material, pero estando consciente de que uno tiene que morir, que es una cuestión natural, y por eso se prepara para la vida espiritual. Entonces están las órdenes de estudiantes célibes, de aquel que si desea se casa cuando ya llega a la edad correspondiente. Luego viene la persona que toma la decisión de funcionó con sus deberes sociales, y comienza a prepararse para la renuncia, que es Vanaprastha, y después ya toma la renuncia. Bueno, quería hablar de que el papá de Prithu Maharaj se portó mal. Entonces los sabios, que eran los que manejaban la situación, se dieron cuenta que había que eliminar a Vena, porque cuando ellos mismos dijeron, un sabio se regocija cuando se elimina un animal ponzoñoso, como por ejemplo la serpiente o el alacrán, porque pueden ser mortales, ¿verdad? O dañinos. Entonces, eliminaron a Vena, sacaron los pecados de Venas por los pies, y salieron unos seres bajitos, negritos, y se fueron a ocultar en la selva. Y de los brazos de Vena aparecieron del brazo derecho Prithu, y de su brazo izquierdo la esposa de Prithu. Y de ahí, entonces Prithu hizo los arreglos para administrar correctamente la tierra, a tal punto que fue ayudado por todos los administradores del universo. Hay 33 millones de semidioses que están manejando diferentes aspectos del funcionamiento del universo. Todos ellos están subordinados a la suprema personalidad de Dios, conocida como Vishnu. Y entonces ellos vinieron a ayudar a Prithu Maharaj a restablecerle el orden social, puesto que había una carencia de bienes, porque Vena hasta dijo: no adoren a Vishnu, adórenme a mí, puesto que las escrituras dicen que el rey es representante de Vishnu. Él tergiversó todo, y como consecuencia la tierra estaba en una situación muy difícil. Los habitantes de la tierra estaban padeciendo de los elementos necesarios para una vivencia sana. Así que Prithu Maharaj fue bendecido por la suprema personalidad de Dios ante todo, y todos los semidioses vinieron y cooperaron.
Y resulta ser que Espíritu Maharaj es una encarnación del Señor Supremo conocida como dentro de las categorías de las encarnaciones del Señor Supremo como un Satyavesha avatar. Entonces, él ordenó todo, creó de nuevo el concepto de las órdenes sociales, estableció el concepto de que cada quien debería tener su parte y porción de terrenos, ¿ver? De acuerdo a su posición social, y así estableció el orden social de la cultura humana. Entonces, hemos estado leyendo varios capítulos donde hablan quienes visitaron a Prithu Maharaj para cooperar con él, e inclusive el señor Narayan, el señor de los universos espirituales, apareció ante Prithu Maharaj. Y esta vez estábamos leyendo cuando los Kumar, que fueron los primeros hijos del señor Brahma, aparecieron para hablar con Prithu Maharaj. Y entonces así hemos tenido el dulce placer de escuchar estos temas que son completamente trascendentales. ¿Por qué se le llaman completamente trascendentales? Si hablan del funcionamiento de las cosas en este mundo. Se le llama supremamente trascendentales porque nos están educando para que nosotros meditemos en la personalidad de Dios y entendamos que si un devoto del Señor Supremo se encarga de la administración del Estado, un devoto fidedigno, porque hay devotos de diferentes categorías, entonces el Estado va a funcionar correctamente y va a haber beneficio tanto material como espiritual. Y la idea es que uno no viva mal, pero tampoco se aferre tanto a las cosas del mundo material que pierda el objetivo del desarrollo espiritual. Entonces, crear un balance. Este balance lo ejemplifica Srila Prabhupada de la siguiente manera. Él dice, para que un tren funcione se requiere dos carriles. Entonces, un carril es las condiciones favorables materiales para vivir de una manera sana, y la otra es el desarrollo de la vida espiritual. Se entiende que el alma espiritual no depende de la materia, pero como estamos conectados con la materia por la ilusión de pensar de que somos la materia, ahí sí hay una dependencia que se podría decir una dependencia falsa, pero para salir de esa dependencia falsa no es fácil. Yo me identifico con este cuerpo. Aunque el cuerpo no sea parte de mí, yo me estoy identificando y estoy guardado en una celda. Es como una celda en una cárcel. El mundo material es una cárcel donde lo que más experimentamos es sufrimiento y lo que le llamamos felicidad es un cese momentáneo del sufrimiento. Así que hay una constante de sufrimiento y cuando cogemos un poco de aire le llamamos felicidad. Eso lo tenemos comprobado todo. Porque tenemos que nacer, tenemos que crecer, tenemos que tener su producto, deteriorarnos y morir. Esos cambios incomodan, ¿verdad? Que uno no se mantiene estable en el cuerpo físico. También hay que sufrir las embestidas de la naturaleza material como el frío, el calor, los terremotos y todas las molestias que existen. Por ejemplo, en estos días una persona me estaba diciendo que ella tiene 55 años, se casó con un joven de 35 y que él quedó eh, huérfano porque hubo un derrumbe y la tierra tapó toda la casa de sus padres y de algunos parientes y no pudieron recuperar los cadáveres. ¿Ves? Entonces ese es un sufrimiento causado por la naturaleza material. Entonces está el sufrimiento causado por otros seres vivientes. Que si un mosquito me molesta, que si un perro me ladra, que si alguna persona me ofende,
etcétera, etcétera, o que me cobren los sinvergüenzas políticos más impuestos de lo que deben cobrar, etcétera, etcétera. Entonces son sufrimientos causados por otras entidades vivientes. Y está el sufrimiento físico, que es si me enfermo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y está el sufrimiento mental, que la mente piensa, siente y desea. Entonces, la mente eh, esto comienza a vivir un escenario que muchas veces ni es existente, ¿verdad? Como pensando en qué me va a pasar en el futuro. Ahora no tengo dinero y tengo que pagar mis cuentas, etcétera. Entonces, eso es un martirio creado por la mente. Entonces, la mente nos crea sufrimiento también. Entonces, la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Si la mente nos incita al desarrollo espiritual, es nuestra amiga. Si nos incita hacia las actividades materiales, es nuestra enemiga. Entonces tenemos toda esa cantidad de molestia, de incomodidad constante, porque son constantes, y volvemos al punto. Cuando esa constancia se detiene por fracciones, entonces a eso le llamamos felicidad. En cambio, el alma espiritual es buscadora de felicidad. Esa es nuestra naturaleza constitucional. De hecho, nuestro cuerpo espiritual está constituido por Saksi Ananda Vigraha, o sea, una forma de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Esos son los elementos que constituyen el cuerpo espiritual. En cambio, los elementos que constituyen el cuerpo material, que está dividido en dos aspectos, son el ego falso, la inteligencia, la mente, y la conciencia contaminada se le llama cuerpo sutil. Y entonces el cuerpo físico está constituido por lo que es éter, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, nosotros estamos transmigrando de un cuerpo físico a otro cuerpo físico con el cuerpo sutil, acumulando actividades, ya sean positivas o negativas del mundo material, que ambas son realmente negativas porque nos cautivan en este mundo. Y a eso es lo que se le llama conciencia contaminada. Entonces esa conciencia hay que eliminarla, purificarla. O sea, ¿y cómo podemos entonces purificar la conciencia, o sea, nuestro estado de percepción de las cosas? Percibiendo de que soy alma espiritual, como explica el Bhagavad Gita al inicio, y que yo tengo una relación con la superalma que es Dios. Entonces está el Jivatma, que somos los individuos, y Paramatma, la superalma, que es la personalidad de Dios, que a pesar de que nosotros estemos en este mundo cautivo, Él está presente en nuestro corazón, pero nosotros no lo vemos, no lo percibimos por nuestra propia contaminación. Y resulta ser que Él da recuerdo, el conocimiento y el olvido, y Él realmente está supervisando todo, para darnos lo que cada quien se merece de acuerdo a los actos, dentro del contexto de la ley del karma y lo que es la reencarnación. Entonces, ya tenemos aquí una lista del problema, ¿verdad? Estamos asistiendo a este mundo material. Ahora vamos a la solución. La solución presentada por Dios mismo en esta era de riña e hipocresía, esta era donde somos perezosos, pendecieros, de poca memoria y siempre andamos en perturbación y ansiedad, es Harenama, Harenama, Harenama Eva Kevalon, Kalonasteiva, Nasteiva, Nasteiva, Gati Ananta. En esta era de riña e hipocresía, la mejor forma de lograr la autorrealización es cantar los santos nombres del Señor. Dios tiene tantos nombres como ola tiene el océano, pero para que nosotros conozcamos esos nombres tenemos que ir a las escrituras reveladas. Por ejemplo, en la Biblia hay nombres de Dios, entonces las personas que glorifican a Dios con esos nombres ya la han obtenido o han obtenido esos nombres a través de la escritura revelada. Igual pasa con el Corán. En nuestro caso, el Srimad Bhagavatam nos dice,
Canten Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Récenlo, cántenlo, pronúncienlo constantemente. Ese es el sistema de autorrealización de esta época. Es el sistema de purificación del corazón y por lo tanto la purificación de nuestra conciencia. Y la pronunciación del Maha Mantra, Maha significa grande, mantra significa liberación de la mente, Man significa mente, Tra liberación, entonces Maha, el más grande o la más grande fórmula de liberación de la existencia material consta de estas palabras, Hare, Krishna y Rama, que se clasifican o se colocan de manera melódicas como Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y hasta un niño puede pronunciarla, cualquier persona, sin importar cuál es nuestra postura. Todo el mundo puede pronunciarlo y por pronunciarlo se va limpiando nuestra conciencia. Gloria a Krishna Sankirtan, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada del nacimiento y muerte. Este Maha Mantra nos ayuda a liberar todas estas actividades acumuladas por vidas y vidas y no solamente nos ayuda a liberarnos o limpiarnos, sino que también nos ayuda a desarrollar el amor por Dios. Y al desarrollar amor por Dios vamos a tener una conexión con el Señor Supremo. Entonces es imperativo glorificar a Dios y muchas organizaciones de diferentes aspectos de creencia de Dios están glorificando a Dios y ahí sí todos estamos de acuerdo, porque hay alguna diferencia en criterio de cómo es Dios, quién es Dios y cómo adorar a Dios, pero donde todos estamos de acuerdo es que se debe cantar los nombres de Dios, se debe glorificar los nombres de Dios, se debe estar en comunión con Dios, porque resulta ser que no hay diferencia entre el nombre de Dios y Dios. Por ejemplo, uno puede decir agua, 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 agua y uno no se va a poder bañar ni tampoco calmar la sed. Pero si uno dice los nombres de Dios, ya uno está en contacto con el Señor Supremo. Porque no hay diferencia entre el Nam y Nami. Nam es el nombre, Nami es la forma del Señor. Pero para poder percibir con más claridad la personalidad de Dios, debemos concentrar nuestra atención y dar nuestro amor completo al Señor Supremo. Y todas las organizaciones que siguen procesos fidedignos donde se habla de Dios también están de acuerdo en que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, primero es Dios, segundo es uno, tercero, todos los demás de acuerdo a la posición que uno quiera colocar, pero Dios está en primer lugar. Cuando nosotros logremos un amor completo por Dios, o sea, desbocar todo mi amor a Dios, entonces ahí se puede considerar que uno está puro y a eso se le llama amor espontáneo hacia Dios. Por ahora, nuestro amor es condicionado y Krishna en el Bhagavad Gita dice que también vale la pena que se acerquen las personas con amor condicionado porque se van a ir purificando. Por ejemplo, él dice que hay 4 tipos de personas piadosas que se acercan a él. El afligido, el que busca riqueza, el inquisitivo y el sabio. Pero habla de una quinta persona que es aquella que se dedica a su servicio devocional de manera inmotivada, como también lo explica Sutta Goswami en Srimad Bhagavatam, Savai Punsa Parodharmo, Yato Bhaktira Doxaya, Haitukia Pratiyata, Yadma Suprasidate. La ocupación suprema para la humanidad es aquella mediante la cual uno puede ejecutar servicio devocional de manera constante
eh, y sin ninguna motivación. Entonces lo que tenemos que aprender es a ofrecer amor sin motivación. El amor más cercano que podemos ver en este mundo material sin motivación es de los padres hacia los hijos. Ese es el más cercano. Pero tenemos que superar inclusive esa tendencia porque muchas veces los padres quieren que los hijos hagan algo para su prestigio personal. Entonces, el amor incondicionado es, y eso se tiene que trabajar porque nosotros dentro de nuestra ignorancia no sabemos qué significa amor incondicional ante Dios. Sí sabemos cuál es el amor incondicional hacia uno mismo, porque en última instancia hemos llegado a un estado de egoísmo tan fuerte, de ego falso, que aunque decimos que amamos a algo o a una persona o lo que sea, es por nuestra propia motivación, por querer sacar algún provecho de esa relación. Y entonces transformar ese concepto no se hace fácil. Y por eso uno se ayuda estudiando estos conceptos filosóficos y también pronunciando constantemente los santos nombres. Es el método recomendado por nuestras autoridades. No se hace fácil porque desprenderse del ego falso es lo más difícil, ya que el ego falso es el elemento más sutil de todos los elementos que constituyen este cuerpo físico y sutil. ¿Ves? Entonces, ¿cómo eliminamos el ego falso? Identificándonos con el Señor Supremo. Es como si tú ves un espejo limpio, tú puedes ver tu rostro. Si tu espejo está sucio, no puedes ver tu rostro. Entonces, eh, el ego falso sería como el polvo en el espejo. Entonces hay que limpiarlo y ese polvo ya se ha adherido tan fuerte que no es fácil limpiarlo. Entonces, pero si uno es constante y actúa con desapego, también como se explica en las escrituras, con constancia y desapego uno va a lograr el éxito. Entonces, son puntos de referencia que uno tiene que estar consciente de ello para poder purificar su conciencia. Bueno, hasta aquí voy a llegar. Muchas gracias a todos. Mis reverencias y me despido con los mantras muy importantes que son Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol, Go Premanande, Hare Hare Bol.